Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar Cultureando en Los Cabos. Cultureando en Los Cabos, a través de Radio WAPS. No te despegues, que ya está por iniciar. Muy buenas tardes, les acompaña como cada martes su amiga Yuki Ramírez después de unas merecidas y descansadas vacaciones que bueno, regresamos la semana pasada, pero ahí por cuestiones técnicas, pues a partir de hoy le estamos dando la bienvenida a este su programa Cultureando en Los Cabos a través de las páginas de Facebook de Comunicación Radio WAPS y WAPS Los Cabos, maestra. Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes como cada martes. Gracias, Yuki, por nuevamente retomar esto. Ya nos queda pocas semanas para terminar este ciclo y pues bueno, pues tenemos mucha información, ya saben que siempre al cierre del semestre se nos junta, ¿no? Un gusto, mi nombre es Margarita Alvarado y es un placer como cada martes estar con ustedes. Recuerden que estamos con ustedes también a lo largo de toda una hora de transmisión desde las instalaciones de WAPS Los Cabos, en este caso de Cabo San Lucas, y estamos a través de Radio WAPS, de la Mix LR y por el 1180 AM. Bienvenidos, bienvenidas y pues iniciamos. Iniciamos y nos vamos corriendo porque tenemos a dos invitadas, en este caso, dos invitadas, vamos a decirlo así, el día de hoy y que de alguna manera, pues más adelante les estaremos compartiendo toda la información. Tenemos una semana completita de celebración por el Día Internacional del Libro, que ahí vamos a compartirles todos los detalles. Así es. Y pues queremos comenzar primero con una fecha que tiene que ver con el Día Internacional de la Danza, que también nosotros aquí en la Extensión Académica Los Cabos estamos de fiesta, porque en unos minutos, más tardecito, después de las 5 de la tarde, estaremos ahí pues celebrando esta fecha. ¿Y de qué manera? Pues bailando. Y pues bueno, como dice específicamente
bueno, se dice de manera oficial que en 1982, por iniciativa del Comité Internacional de Danza, fue proclamada por la UNESCO el 29 de abril, o sea, hoy, el Día Internacional de la Danza, fecha escogida que corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Nover. Espero que lo haya mencionado bien. Y pues como cada año, una personalidad importante del mundo de la danza, en este caso pues reconocida, se pronuncia un mensaje que se envía a los profesionales de la danza en 200 países. Qué interesante. Sí, es interesante. Bueno, como pues todas las artes, es importante siempre visibilizar a través de los días que son conmemorativos, pues que tienen una finalidad. Y en el caso del Día Internacional de la Danza no es la excepción. El objetivo es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que pues han elegido esta forma de expresión sin barreras, culturas, sin barreras culturales, políticas y éticas. Y yo agregaría algo que quizás no está inmerso de manera explícita, solamente está como interpretativo. Pienso que la danza es algo que nos ha acompañado a lo largo de la historia de la humanidad, lo mismo que la música. Entonces es una de las manifestaciones artísticas permanentes que debemos honrar, porque pues el cuerpo humano es movimiento y por lo tanto es parte de, ¿no? Y sabemos que a través del movimiento, de movimientos corporales, los seres humanos pues hemos expresado y comunicado desde tiempos muy, muy ancestrales. Entonces, pues la danza es entonces en este sentido una forma de expresión y de interacción social, ¿no? Tenemos esta cuestión de hasta de sensibilizarnos, ¿no? A través de de los ritmos acústicos, con fines de entretenimiento, artísticos, culturales y religiosos, ¿no? Por ahí hay un sinfín de actividades a lo largo de todo nuestro municipio que está enfocada justamente a celebrar esto desde los ritmos que son clásicos como los ritmos populares. Pienso que también es muy importante y pues, ¿cómo podemos festejar? ¿Cómo podemos celebrar? De muchísimas formas, pero añadiendo un poquito lo que usted comentaba, según los psicólogos, los terapeutas dicen que no hay manera o dependiendo, ¿no? La música te puede hacer que te enojes, ¿no? Esos sentimientos, hasta ponerte de buenas, ponerte Claro, malas, sobre todo a lo mejor, o hasta triste, ¿no? Esta parte creo que es muy importante, la melancolía, ¿no? A veces claro, cuando escuchaba de repente ciertas reflexiones donde, bueno, si te quieres poner feliz, pues pon música que te claro. alegre, ¿no? Que el cuerpo, que el sentimiento esté conectado. Entonces es padrísimo de poder a lo mejor hacer estos cambios a veces que son tan sencillos de hacer y solamente escuchando música podemos hacer un pequeño cambio a lo mejor en ciertas actitudes o si en este caso estamos muy molestos o enojados por algo, el poder cambiar un poquito ese sentimiento a través de la música o de la danza, pues sería increíble. Así que la invitación es eso, cómo podemos Así es. celebrar, escuchar música, clases abiertas, cualquier tipo de baile. Creo que es importante que si a usted le gusta, hágalo, no se limite. Conversatorios, que puedan participar en seminarios, charlas, muestras artísticas, algo que es muy importante y en algún momento la maestra Margarita y una servidora lo compartía, que a veces dejamos un poquito aparte todas esas actividades artísticas, culturales, no le damos como ese impacto, esa importancia, ¿no? Claro. Entonces, la invitación es que si usted ve allí hay un postercito, una invitación, le llega una invitación, pues participe, asista, no se imagina el trabajo que hay previo para que estos artistas se puedan presentar en esas actividades y de alguna manera la forma en la que ellos los alimentan o se les alimenta es pues con el público, los aplausos. Así es, y bueno, lo que decías muy puntualmente, ¿no? El ser partícipes de estas actividades y el que también lo hagamos en movimiento, ¿no? Yo creo que también es muy interesante participar de estas clínicas de baile, ¿no? Donde no solamente estás como espectador, sino que también eres parte del evento. Si ves una gala de ballet online, pues también te puedes poner a bailar, aunque no seas un experto, porque efectivamente lo que comentabas es como es una actividad que promueve que estemos en unas sensaciones agradables con nuestro cuerpo, pues
tendemos a generar obviamente ciertas sustancias, ¿no? Como Así estaba es. viendo ahorita es endorfina, serotonina y dopamina, que hacen que nosotros hasta nuestros estados emocionales también cambien, ¿no? Claro. Eso es muy interesante, ¿no? Sí, que a veces lo desconocemos. Entonces Así es. ahí está específicamente lo que Vamos a dice la bailar, ciencia. a Vamos bailar a bailar. todos. Así es, y pues hacemos reiterativa nuestra invitación el día de hoy a las 5:30 de la tarde aquí en la extensión, pues abriremos un espacio para ustedes, para que de alguna manera se sumen y puedan ser parte pues de estas actividades y como bien dice el nombre, vamos a celebrar el Día Internacional de la Danza, pues ¿cómo? Bailando. Danzando, Así es, no, bailando. no queda de otra, hay que bailarle, hay que bailarle. Así es. Lo que a usted le guste bailar, como bien decías, me llamó mucho la atención, por ejemplo, los maratones, ¿no? Que se están promoviendo, que van desde un maratón, pues obviamente de ritmos clásicos, de lo que es clásico, contemporáneo, danza contemporánea, pero también invitar a toda la gente que le gusta el danzón, los ritmos más de salón, la salsa, la cumbia, pues obviamente es parte de, ¿no? Es interesante. Y sobre todo las personas que dicen, es que tengo 2 pies izquierdos, pero ¿cuál es el problema? Cada quien tiene su ritmo y cada quien baila como de alguna manera tiene sus posibilidades y eso no es una limitancia. Así que la invitación es para que, aunque A que usted mueva sus dos sí, pies izquierdos. no importa, no importa. Aquí no venimos a criticar, venimos a aplaudir. Vemos, no juzgamos, ¿no? Por ahí dicen. Totalmente, totalmente. Bueno, y pues nuestra siguiente actividad Sí. que queremos hacerles partícipe, ya tenemos a nuestros dos, a nuestro invitado e invitada conectados para comenzar con esta actividad. Tiene que ver con pues una fecha conmemorativa que fue la semana pasada. Así es. Por el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor. Recordemos que pues en México tenemos 2 fechas en las que se hacen actividades, fechas importantes. Una es precisamente el 23 de abril, que es esta conmemoración por el Día del Libro y los Derechos de Autor, que nace, ¿no? Por en el natalicio de pues Miguel de Cervantes, de William Shakespeare y de pues bueno, estos escritores para homenajearlos, ¿no? De manera, es una forma de retribuirles por la importancia que tiene, ¿no? Hay algunos otros autores, ¿no? Que, pues bueno, es a los que se hace este homenaje a ellos debido a ello. Y en nuestro país también por ahí tenemos el 12 de noviembre, que es el Día del Libro a nivel nacional, que está pues dedicado justamente por pues el personaje que genera esta fecha, es Juan Inés de la Cruz, ¿no? Así es, y pues como parte de estas actividades que igual nosotros por agenda y porque queríamos darle como este tiempo suficiente, ¿no? Para que fueran actividades de una semana completa, pues recorrimos nuestro evento y pues a partir del lunes se dio arranque a esta festividad, específicamente acá en la Extensión Académica de Los Cabos. Y pues bueno, como bien comenta la maestra Margarita, a partir de esta fecha se busca rendir específicamente un homenaje universal a los libros y autores, así como fomentar y descubrir el placer de la lectura, valorar todo el aporte cultural y el legado de los grandes escritores, tanto del pasado como del presente. Una palabra que me gustó, bueno, una frase que me gustó es el placer de la lectura, porque a veces utilizamos mucho, es que tenemos que fomentar el hábito de la lectura, pero creo que cambiar este chip de volverlo un hábito, mejor el poderle encontrar el placer, ¿no? El amor. Creo que ahí a veces podemos, cambiando una sola palabra, podríamos como no hacerlos como tan de obligación, ¿no? Y estamos hablando a lo mejor de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. Creo que eso se me hizo como muy, muy interesante, poder cambiar este chip y que de alguna manera pues no lo vean como una obligación o como un hábito obligado, ¿no? Sino este amor, el poder aprender. Un libro tiene infinidad de información que de alguna manera pues es interesante poder Así conocer. es. Y bueno, es un tema que da para mucho, para hablar mucho, sobre todo en este punto que acabas de abrir como la lectura por placer. Y precisamente para eso tenemos 2 invitados, como les habíamos dicho. Está con nosotros, pues bueno, Gustavo de la Peña Vilés, que él es originario de Cabo San Lucas, es egresado también de nuestra máxima casa de estudios en el estado, la Universidad Autónoma de Baja California Sur,
en específico de la licenciatura de Historia, y pues bueno, él es historiador también, ganador del concurso de cuento universitario 2016 de la UAPS y del tercer premio a la Conferencia Histórica Cajel en 2022, autor de los libros, muchos lo recordarán, ¿no? Hace rato hacía la presentación de uno de sus últimos libros que se editó, y comentaba que, pues bueno, el gran libro que le dio este reconocimiento como historiador, pues Las Memorias del Vigía, ¿no? Como todo, pues en su momento, pues pudo haber generado afinidad o rechazo, pero hasta eso, pues bueno, también le generó por ahí, pues momentos de mucha visibilidad, sobre todo porque es un libro interesante sobre la historia de nuestro destino, bueno, de nuestro territorio, ¿no? Añorando, pues, al Cabo San Lucas, ¿no? Pues, obviamente tiene otros títulos, ¿no? Por ejemplo, Entre la Escuadra y el Cardón, Historia musical de Baja California Sur, Tras la pista del Cabo Fierro, Anclados al fin de la tierra y tricentenario de la misión de Santiago de las Palmas. Y pues bueno, no solamente se dedica a ello, también es colaborador del Museo de Historia Natural de Los Cabos, que por ahí nos va a extender una invitación muy interesante, donde ha impartido conferencias y montado exposiciones realizando hace 3 años la investigación para la sala Galeones del Pacífico. Y pues bueno, también su biblioteca, ¿no? Resguarda más de 3,000 libros de historia, por lo que la periodista Vicky Güereña la ha nombrado la Alejandría de Cabo San Lucas. Entonces, él está por acá con nosotros. Y también está con nosotros. Tenemos una segunda invitada que también, pues ellos dos estarán durante esta semana de actividades. Ella es, y ya de casa también, Sí, igual sí. que Gustavo, Anabella Nixania Barragán Moreno. Ella pues nació en Reynosa, Tamaulipas, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Inicia sus estudios profesionales como artista multidisciplinaria con especialidad en el teatro y danza contemporánea en el Centro de Educación Artística. También más tarde en la Ciudad de México se profesionaliza como narradora oral escénica en el Centro Formativo de Narradores de Cuentos en Ciudad de México, y también pues actualmente es artista independiente, produce, escribe, dirige y participa en diferentes espectáculos escénicos para festivales, nacionales e internacionales bueno, en este caso de teatro y narración oral. Los festivales internacionales de narración oral, también es promotora y gestora de arte y cultura a través del proyecto Todos Somos el Otro, promoviendo y provocando actividades en el ámbito literario y escénico de Los Cabos. También es mediadora de la sala de lectura de Hermanita de Isabela, quienes han estado con nosotros acá en la Institución Académica Los Cabos, locutora y narradora en radio local, nacional y cofundadora de Barco Varado Ediciones. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí. Muy bien, pues bueno, la finalidad es platicar un poquito con ustedes sobre pues la importancia, ¿no? Me gustaría que la dinámica pues irles haciendo preguntas para que ustedes puedan irnos aportando pues sus ideas, sus sentires, sus quejas, ¿no? Al respecto. Me gustaría iniciar con Gustavo preguntándole pues sobre la importancia de la lectura y sobre pues compartir sobre el oficio de escritor, ¿no? Desde tu visión como historiador y escritor, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la lectura desde este oficio de escritor? Gracias, pues muy importante para mí el escribir, porque no solo es la investigación. Muchos historiadores, muchos compañeros se dedican únicamente a la investigación, pero también es estar divulgando toda esta información que cada día estamos, que nos hallamos, por ejemplo, en un archivo, y también adecuar esa información a todo público. No solamente, hay también muchos compañeros que solo dicen, ay, pues se la voy a compartir a mi otro compañero y a los que estudian solo para los de la academia, y no es compartirla realmente para todo público.
A mí, por ejemplo, me han pedido mucho que escriba para niños. Estoy intentando hacer eso. Yo sé que Nixani ahí, ella es experta en ese campo de los niños y los jóvenes. Yo me he enfocado a un público más grande, un público, digamos, preparatoria para arriba, universidad y ya adultos. Pero sí me han solicitado mucho, escribe la historia de Cabo San Lucas para niños, porque hay muchos niños y papás que nos piden, pues, conocer nuestra historia de la ciudad. Entonces, ahí también es doble trabajo para el historiador, la investigación histórica, pero la escritura también, la preparación de estos documentos, de estos textos que sean adecuados, porque yo les digo en broma, si yo le doy a un niño un libro de 400 páginas y con solo mapas y unas 4 fotografías, el niño va a agarrar y me lo va a tirar en la cabeza. Obviamente no va a decir, ay, qué divertido, pero en cambio si se lo adecuo a sus palabras y le pongo de vez en cuando un juego, una sopita de letras, qué sé yo, un serpientes y escaleras, el niño va a procesar mejor la historia. Igual un niño no puedes agarrarlo y decirle, mira, esto pasó hace 2000 años y 1800 y 3000, e irle contando así. No, a un niño se le tiene que hacer más digerible la historia. Sí, y algo que se me hace padre por parte de lo que específicamente lo que haces, Gustavo, es que sabemos, pues su familia es originaria, ¿no? Entonces creo que desde ahí, ¿no? De poder rescatar, hacer este rescate de información, porque si bien es cierto, no hay tanta información tangible, o sea, me refiero a tantos libros en el que podamos encontrar tanta información y que mucha de esa información se ha logrado gracias a entrevistas a familias que tienen muchísimos años, pues aquí, ¿no? Creo que eso es importante desde esta visión de poder rescatar y que no se muera, porque si se muere esa generación, pues información que no se contó. Sí. Sí, de hecho yo mucho de la información que he obtenido cuando yo hice el libro de mi familia, Anclados al Fin de la Tierra, la mayoría es información de tradición, de boca en boca, tradición oral, y me tocó investigar incluso, bueno, entrevistar a personas de más de 100 años, me tocó entrevistar a unas tías de mi abuela, me tocó entrevistar a una tía que ya tenía 105 años, mucha gente de 90 años, y que incluso fue algo así muy insólito, que yo los entrevistaba y al año o al poquito tiempo murieron ellos. Entonces realmente sí tuve esa oportunidad de rescatar ese acervo histórico y con mucha riqueza realmente, que ellos sigan guardando los relatos del abuelito que le habían contado el papá. Y ahí también yo siempre he hecho una invitación que las familias hagan sus propias historias. Yo, por ejemplo, tuve esa facilidad porque estaba dentro de la familia, era parte de la familia, pero no a cualquier gente las personas les cuentan sus historias. Entonces yo les digo, qué bonito sería aquí en Los Cabos que cada familia y una persona de esa familia, que no sea alguien externo, haga sus propias historias. Sí, así es, que interesante. Yo tomé ahorita un dato, hablábamos al principio sobre la frase que comentaba Yuki sobre leer por placer, ¿no? Y entonces haces este comentario sobre que hacer libros para niños, pues obviamente darles un texto solo con letras, sin parte gráfica. Y si nosotros tratáramos de hacer pues un poquito esta analogía, ¿por qué no para los adultos ese tipo de textos más lúdicos? ¿Por qué entonces ya cuando creces ya tienes que aguantar leer un libro de 400 páginas solo con letras, ¿no? O sea, eso me llama la atención, no porque esté mal, sino porque creo que también esta parte lúdica, esta parte de enganchar a los lectores a través de textos que no solamente sean letras, también es importante. Entonces, en ese sentido, ¿qué piensas? Creo que esa parte también es importante, porque el libro que presentaste hace rato tiene mucha ilustración, ¿no? Creo que también es importante hablar un poquito de ello. Sí, ahí sí es muy importante. Yo sí peleo porque hacer libros ilustrados, sobre todo los de historia, que tenemos imágenes, hay pinturas, hay acuarelas, hay mapas, hay fotografías. La fotografía se inventó desde 1839 y ya desde entonces hay foto de todo, de las guerras, de los huracanes. Aquí en Baja California Sur hay mucha fotografía y un acervo de imágenes muy rico. Yo sí peleo porque los libros sean muy ilustrados, sobre todo los de historia, porque a veces sí te cuentan del personaje, te están contando el personaje, pero no conoces al personaje porque no vienen fotos en el libro de él.
Yo les digo, sí peleo mucho eso, pero desgraciadamente mis libros no los he podido hacer tan ilustrados por el costo. Porque ahorita yo que los estoy imprimiendo de manera independiente, sí cuesta mucho las imágenes y sí tengo que seleccionar muy bien qué imágenes le voy a poner en el texto. Incluso cuando los he llegado a llevar al instituto, también me dicen, mira, quítale esto, quítale aquella, quítale así porque nos va a salir sí, un costo muy elevado a la impresión. Entonces, de hecho, el libro que yo hice de la música, es el libro que es de los más gruesos que yo he escrito. Ese libro venía totalmente ilustrado y venían fotos de los grupos, de los compositores, de los autores, venían fotos de los instrumentos, hasta de los edificios, de que aquí era la escuela la música, pero por el costo también de la impresión se tuvieron que quitar todas las imágenes. Entonces sí, los adultos también tenemos que tener estos libros ilustrados, no solo los niños, sobre todo les digo los de historia, que ahí tenemos mapas, hay muchos mapas, pero sí necesitaríamos más inversión en las editoriales. Podríamos hacer, Gustavo, dos versiones, ¿no? Desde a lo mejor esta impresa en la que a lo mejor se adecue, ¿no? A los requerimientos de estas quienes editan y todos hacen toda esta impresión, pero a lo mejor desde el libro digital, donde puede ser un poquito, creo que el libro digital sí es más económico, y que de alguna manera sí podamos tener estas imágenes y poder como estas opciones, ¿no? Creo que sería interesante tener las dos versiones. De hecho, cuando el año pasado que me invitaron al coloquio del libro allá en la universidad en La Paz, yo les propuse eso a la universidad, hacer el libro, un tomo con toda la letra, con toda la historia, y hacer un tomo aparte, muy bien trabajado y muy elaborado con todas las imágenes, incluir los dos tomos, porque iba a quedar muy bien. Realmente ese de la música, por ejemplo, y aparte incluir, les dije yo también, un disco con las grabaciones, porque Claro. también pues no es lo mismo estar contándote yo que pues tal canción, tal música, tal grupo, a que puedas poner el disco o por ejemplo una lista ahorita, ya que los discos ya quedaron, este formato ya quedó un poco descontinuado, incluso ya los jóvenes ya no saben que es un disco, poner un CD o comprarlo, pero sí incluir ahí que puedan escuchar las canciones. Pero pues ahí queda. Ojalá la universidad sí vea con buenos ojos el hacer este material. Yo creo que sí, yo confío que sí, porque creo que es una muy buena opción. También hay muchas personas que prefieren los audiolibros, ¿no? O sea, esta parte también es muy interesante, ¿no? Que de alguna manera mejor es cansado estarlo leyendo, pero estarlo escuchando, darle como este tiempo también es padre. Creo que nos tenemos que ir adecuando a las necesidades de las personas. Así es. Y pues bueno, muchas gracias. Vamos a hacerle una pregunta ahora a Nixania para ir así como combinando, jugando un poquito con la entrevista. Entonces, bueno, prácticamente ahorita acabamos de escuchar la visión de la importancia de la lectura, pero desde el oficio de escritor, ¿no? Ahora vamos justamente con el otro lado, con el de ya lector y sobre todo, pues esta bonita labor de la promoción de la lectura. Entonces, ¿cuál es la importancia de la lectura desde la promoción a lo que tú te enfocas? Claro, también sabemos que escribes, sin embargo, ahorita la pregunta es como en esta otra vertiente, ¿no? Que también tienes, que es la promoción de la lectura. Sí, gracias. Sí, a mí me parece fundamental que haya gente que se está dedicando con tanto amor al fomento a la lectura, a la promoción del libro, porque no solamente es leer, sino es que conozcas el objeto en sus diferentes opciones, como decía Yuki, ¿no? El objeto, el libro digital, que también está, que también es objeto, que también lo podemos utilizar, ¿no? El audiolibro es otra forma también de leer, ¿no? Claro que, digo, para mí lo ideal es el libro de papel, o sea, quienes somos lectores y los mismos escritores adoramos el libro de papel, o sea, es un objeto sagrado, pero creo que el hecho de transmitir ese amor por la lectura es lo más importante. Si bien decían también hace un momento, ¿no? Generar el hábito. Un hábito se hace con el ejemplo y con gusto.
Entonces, si yo no encuentro, creo que es un error que cometemos muchas veces, sobre todo en las instituciones académicas, que es necesario, pero que a veces se comete, ¿no? Sobre todo yo me recuerdo mucho la secundaria, ¿no? Que nos dan una lista de lectura obligada. Y esas son las opciones. Te dan 3, 4 títulos que las tienes que leer en los dos, en el año escolar, en el ciclo escolar, y hacer un reporte. Claro, o sea, es todo mecanizado, o sea, no lo platico. Creo que el asunto de fomentar la lectura para tomarle ese amor a una historia, a un libro, es primero encontrar el tema que me está gustando. ¿Cómo me voy a acercar a ese tema? O cómo voy a acercarle yo, que soy mediadora, un libro a un niño, a un joven o incluso a un adulto que se dice que no lee, ¿no? Que no le gusta leer. Bueno, primero enterándome de cuáles son los intereses de esa persona, los intereses generales o comunes, ¿no? Nosotros les preguntamos a los chicos, bueno, cuando tú vas al cine, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué es lo que vas a escoger? Películas de ciencia ficción, películas de misterio, películas cómicas, animaciones, ¿qué es lo que te gusta ver? Y de acuerdo a eso te digo, pues mira, te voy a mostrar que si te gusta la ciencia ficción, pues este libro, que es de tal autor, que es el tal tema, habla sobre esto y esto y esto, pero yo ya lo conozco. Creo que el trabajo del fomento a la lectura es conocer a nuestro lector para poder sugerirle y acercarle el material que puede encaminarnos a tener a un lector ya con un hábito, que se vaya encaminando a generar ese hábito. Pero siempre es por eso, por el gusto, ¿no? Por el interés que se tiene. Igual en los niños, ¿no? Los niños efectivamente, o sea, las ilustraciones y todo, pero sí también tienen intereses de temas. O sea, no todos, no porque tengan dibujos o fotografías, se van con todos los libros, tienen sus libros favoritos, se enganchan con un personaje y es conocer al niño, conocer sus intereses para poder acercarlo. A mí me ha funcionado eso con los niños y con los jóvenes con los que he trabajado y se han generado lectores. No puedo decir que he generado lectores porque no, se hacen ellos solitos, ¿no? Ellos solitos van pidiendo, les gustó, se enganchó con el libro, luego me preguntan, ¿qué más puedo leer? Y entonces les acerco otro tema. Y cuando terminan de ese tema, que han leído mucho, incluso me han llegado a preguntar, ¿qué otros géneros pueden leer? Y entonces ahí ya me voy dando cuenta, yo como mediadora de lectura, como promotora del libro, que este chico o este niño ya tiene un interés lector. Entonces ya va encaminado a ser lector, ¿no? Entonces ya lo que yo tengo que hacer mi trabajo es seguir acompañándolo para que siga su camino, ¿no? Solo. Y poco a poco van cambiando de géneros, de número de páginas, se van haciendo los libros más que van leyendo más gordos, van evolucionando. Luego se piensa que el buen lector es porque se lee los clásicos, ¿no? Moby Dick, Los Tres Mosqueteros, El Quijote, que tanto mencionan. O sea, ¿quién ha leído El Quijote completo? Por Dios. No sé, digo, sí hay quien lo ha hecho, ¿no? Pero vaya, o sea, creo que hay que acercarlo por el interés del posible lector. Incluso quienes ya somos lectores, no leemos lo que no nos gusta, lo que no nos atrapa en la primera página o el tema que no nos atrapa, ¿no? O sea, por decirte algo, digo, a mí me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción, me gusta mucho el terror. Y yo admiro mucho y respeto mucho a autores que son mis amigos y que los quiero mucho y que los admiro mucho, como Martín Solares. Martín Solares es un escritor de novela, digamos, novela policíaca, autor de No manden flores, Los minutos negros, que también ya lo hicieron película, que nos habla de este problema de nuestro país corrupto, del narcotráfico, de todo esto, de cómo se mueve ese mundo, y no me gusta, o sea, no es algo que me guste, ¿no? Conozco el libro, conozco el tema, pero no es algo que me guste, prefiero acercarme a un tema que me gusta. Lo mismo todas las personas, ¿no? Entonces, conocer
cuál es el tema que les gusta y funciona muy bien y nos hacemos lectores. Y con respecto a lo que decían de los libros de historia, es que sería maravilloso que tuvieran las ilustraciones, no tanto porque la ilustración, claro que jala, sino por esta parte que decía Gustavo. A lo mejor yo no conozco al personaje y no había escuchado de él. ¿Cómo me lo puedo imaginar si no tengo un contexto que me ayude, que nada más me está dando fechas, lugares y temporalidad? A lo mejor un libro de historia no siempre me da el contexto de la descripción del espacio, de la descripción del ambiente, porque es un libro histórico, no es una novela histórica. Entonces, un apoyo visual me daría mucha ayuda para poder encontrar, imaginarme e hacer mi propia historia, de cómo pudo haber sido estos datos que yo estoy leyendo, ¿no? O sea, hacer ese puente, que finalmente, por ejemplo, los escritores de novela histórica es lo que hacen. O sea, la historia y todo lo que no sabemos, que tenemos fechas, datos, nombres y todo, pero todo lo que nos viene en esas fechas y datos, lo tenemos que suponer y entonces los escritores hacen esa ficción para poder unirlo y sale una novela histórica. Nosotros hacemos lo mismo cuando leemos un libro de historia, fechas que nos tenemos que preparar para un examen y todo, nos aprendemos fechas y todo, pero siempre está la duda ahí de cómo sería él en su casa o cuando salió en la revolución o en la independencia o en cualquier momento, de qué color era su caballo. O sea, entonces, ese tipo de cosas nos gusta imaginar, porque todos imaginamos y es parte indispensable de la imaginación que, aunque no queramos, se activa. Claro. Entonces, en el caso del lector, pues es eso, es apelar a la imaginación y al interés. Sí, a mí se me hace muy, ahorita que compartes esta parte, conecto, ¿no? Y digo, a ver, que he aplicado ciertas cosas. Cuando estoy leyendo algún libro, o sea, me pasa el que, a ver, no viene una imagen, pero hay un dato cierto histórico y me voy, ¿no? A buscar, a ver cómo era la persona, como que esa curiosidad siempre como que me atrapa y es siempre estar como indagando, investigando, ¿no? Para que de alguna manera yo pueda crear o pueda tener ese personaje o cualquier situación, ¿no? O hasta si pasó algo y no, pues fue cierto tal historia, pues andar investigando, ¿no? A ver, ¿en qué momento pasó? ¿En qué año? ¿No? Creo que eso está padre porque al fin de cuentas confirma ciertos datos y de alguna manera la curiosidad hace que puedas investigar aún más, ¿no? Así es. Además, yo les digo a los chicos, yo les he comentado, digo, leer historia es maravilloso. O sea, cuando lees una novela histórica, sí es genial, es muy entretenida y todo, pero leer la historia es realmente hacer tu propia novela de esa historia. Digo, es como un chisme grandote. O sea, te dan los datos y todo, y como en automático imaginamos, o sea, aunque no queramos, lo repito, en automático imaginamos las cosas, empezamos a ver que tal general entró en pleito con tal político porque no sé qué, y empezamos a imaginarnos cómo fue, qué pensó, cuál era su actitud, su rostro, qué actitud ponía cuando lo veía, pero tenía que guardar una distancia y no sé, o sea, empezamos a hacer nuestra propia historia ficticia, es novelada, de esos datos que hacemos. Aunque no queramos, ¿no? Aunque es así. Entonces, leer la historia, yo lo digo, es como enterarnos de un chisme nacional o mundial, depende de dónde de qué personaje estemos siguiendo, ¿no? Sí, pues a mí me gustaría mucho a los dos preguntarles, bueno, es aquí un juego también intencional, pues Gustavo, eres historiador, entonces como historiador, nace tu interés pues de escribir, pero pues tenemos una historia lectora, ¿no? ¿Por qué empiezas a escribir? Sabemos que todo buen escritor, antes que ser escritor, tiene que ser un buen lector, ¿no? Para poder investigar, para poder traer datos, para poder traer información que ayude a reconstruir esos hechos históricos.
Y en ese sentido, pues, ¿cuál es tu historia lectora, no? Me gustaría conocer un poquito la historia lectora de ambos, ¿no? De manera general, ¿cómo se hace, cómo llegan ustedes a la lectura? ¿Cómo empiezan con este proceso? Bueno, en mi caso sí, desde muy niño sí empecé a leer. Afortunadamente en mi casa siempre hubo libros. Mis papás, los dos eran muy lectores, más mi papá. Y desde muy niño sí me dejaron agarrar el libro, comprar muchas revistas, como hoy que le comentaba a los muchachos eso del asunto de las revistas, que ahorita ya casi prácticamente a nadie lee, y más aquí, por ejemplo, en el interior de la República sí siguen leyendo mucha revista. Y a mí sí me tocó mucho leer, incluso cosas que yo ahorita ya de grande digo, no debí de haber leído de niño, pero sí me tocó leer muchas cosas que de política y cosas que podríamos decir de adultos. Leía muchas biografías, llegaba a una revista aquí a mi casa que se llamaba Contenido, que venía también mucha historia, venían muchas biografías de mujeres, me acuerdo. Entonces yo en la primaria ya me sabía quién era Cleopatra, ya sabía quién era Teda Vara, todas las actrices de Marilyn Monroe. Sí tuve una muy buena cultura lectora de muy niño, y yo sí fui el clásico niño de en las vacaciones me encierro a leer, los fines de semana también me encierro a leer, del que apaga la luz porque ya te tienes que acostar para ir mañana a la escuela. Entonces sí fui muy así, y mi intención, aunque me gusta mucho leer, nunca fue escribir. Como yo también le comentaba eso hoy que me preguntaron, una de las muchachas me preguntó por qué había empezado a escribir. Yo de niño no me gustaba leer, pero no nunca, yo nunca me imaginé escribiendo, nunca me imaginé haciendo libros, pero comencé a escribir en la secundaria cuando nos pidieron a investigar la historia de nuestra ciudad, y ya de ahí comencé a escribir el trabajo de que sea de 5 páginas, fue creciendo y fue creciendo, pues hasta tener el libro de las Memorias del Vigía. Y he escrito, bueno, todo lo que he publicado es historia, es crónica, ensayo, pero he escrito otros géneros como novela, he escrito poesía, nunca, eso sí, nunca lo he publicado. Gané el premio de cuento allá en la universidad, pero no se publicó. Pero sí fue un cuento que algo que me dijeron ahí es la primera vez que alguien de humanidades gana el concurso, porque siempre ganan los de ciencias marinas, los de derecho, los de periodismo, que no tienen pues mucho que ver con la literatura, pero es la primera vez que gana una persona de humanidades. Y el cuento pues ahí está inédito todavía, ojalá algún día se publique, se llamaba La cama del diputado. Ahí medio inspirado un poquito en una película, El cine de oro de Dolores del Río, y yo tomé un poco la idea, y de ahí ya fue saliendo el cuento. Y lo histórico, pues sí, ahí se me da fácil, yo digo, escribir. Y ahorita relaciona algo que Nixania mencionó de la mujer. Yo les digo, y en una presentación pasada, yo digo, las mujeres son mejores historiadores que los mejores historiadoras. No sé por qué no hay más historiadoras, son muy pocas, por ejemplo, aquí en el estado, muy poca mujer que se ha dedicado a la historia. ¿Por qué? Porque la mujer se fija mucho en los detalles. Y si nosotros leemos una crónica, una historia de hombres, los hombres somos muy de sí, el 17 en la mañana desembarcó el barco y traía 14 soldados, así escribimos su nombre. Pero la mujer va a poner la mañana del 17 que está haciendo mucho calor y ya se han puesto los puestos ahí a la orilla del muelle, se bajan 14 soldados y los 14 soldados traían, y te describen todo el traje, porque hay una historiadora ahí en La Paz, la maestra Edith González Cruz. Ella describe todo el traje de los revolucionarios, de los federales, pone ese detalle, y aunque no hay fotografías, como decíamos ahorita, de esa etapa ni de esos personajes, está la crónica, el relato de todo que nos puede ayudar a imaginar y reconstruir cómo iban vestidos los soldados. Y entonces la mujer, igual la otra escritora muy buena que tenemos aquí en La Paz, la maestra Rosita Mendoza Salgado, ella también da detalles
detalle de todo, de cómo era el mantel, de qué color era la ropa, los olores. Ella da muchos detalles así que un hombre no los percibe, la verdad. O sea, los hombres decimos la casa era antigua y punto. Y la mujer sí da mucho, mucho detalle. Yo por eso digo, las mujeres sí nos ganan ahí en escribir historia. Qué interesante. Muchas gracias, Nix. Pues mira, mi historia lectora es muy curiosa porque yo soy la menor de 6 hermanos, pero la menor de veras, menor, o sea, fue un descuido, digo yo, porque la menor de mis 5 hermanos me lleva 14 años, entonces, como ven, eran adolescentes cuando yo era bebé, ¿no? Entonces, ellos me leían. En aquellos tiempos, pues ya se acuerdan ustedes las enciclopedias, había un tomo, unos tomos, 12 tomos de una enciclopedia infantil, no de datos, no de información, no como las enciclopedias normales, sino enciclopedias de cuentos, puros cuentos por edades, por etapas del niño, ¿no? Entonces está muy bonita, que aún la conservo. Y me la leían mis hermanos y mis hermanas por turnos, porque me tenían que cuidar, ¿no? Mientras mis papás trabajaban. Y después el que me dedicó mucho más tiempo para fomentarme, ahora sí, hacerme el gusto por escuchar historias y luego por leerlas, fue uno de mis hermanos que yo creo que estaba tan desesperado que ya no sabía qué leerme, que se le ocurrió empezar a leerme las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Tenía yo 7 años, 7 años iba a cumplir, yo creo, con toda la narración completa porque me la leía en voz alta. Bueno, me enamoré del terror de Allan Poe. Bueno, era yo una cosa que me encantaba. Entonces, cuando yo llego a la secundaria, veía sufrir tanto a mis compañeros, porque recuerdo que los libros que teníamos de lectura, que teníamos que hacer reportes de lectura, era Pedro Páramo, Crónica de una muerte anunciada, y en terceros, no me acuerdo cuáles otros, y en tercero de secundaria estaban Los recuerdos del porvenir, cuando yo fui a la secundaria. Bueno, yo fascinada, me encantó Pedro Páramo, el cual mis compañeros ninguno le entendió, y a la fecha oigo gente que la primera vez que lo leyó también en secundaria no le entendieron nada, se aburrieron. Bueno, yo estaba fascinada con ese pueblo maravilloso en donde podían aparecer todos, ¿no? Podía ver, y yo quería conocer Comala, ¿no? Crónica de una muerte anunciada me encantó también. O sea, ¿cómo es posible que las cosas vayan sucediendo de tal forma que parece que vas hacia una dirección y llegan otras cosas, ¿no? Hay vueltas de tuerca, ¿no? Entonces, fue que me empecé a enamorar de la lectura. Y leía, o sea, todo mi interés de ese tipo de historias, las Allan Poe, me gustaba mucho el de Una vuelta de tuerca, que es también de mis libros favoritos, la historia de Una vuelta de tuerca, que estamos hablando a través de fantasmas. Bueno, cuando pasó a principios del siglo 2000, este asunto de que prohibieron la lectura de Aura, bueno, yo me infarté, me ofendí, porque ¿cómo es posible? O sea, es una novela maravillosa, ¿no? Y es súper chiquita, maravillosa e impactante, ¿no? Horacio Quiroga, o sea, ¿quién no ha leído Horacio Quiroga? Y a mí me embelezaba, ¿no? Entonces, y también en mi casa siempre hubo libros, siempre hubo libros, entonces era como consultarlos. A mí me encantaba mucho leer las enciclopedias, no tanto para buscar, sino para eso que estábamos diciendo los libros de historia. Me gustaba ver las ilustraciones, veía un animal o un lugar y entonces empezaba a buscar qué era esa especie de animal, esa ave, y la buscaba abajo de la imagen y ya veía la descripción, dónde vivía y todo. O veía una imagen de un ferrocarril o algo de lo que estaba señalando la enciclopedia y me iba a buscarlo. Creo que eso también es importante de las ilustraciones. Te motivan a ir a investigar, ¿no? Otra cosa también, Frankenstein. Cuando yo conocí Frankenstein, que lo leí, me enamoré de él, me dio
mucha tristeza. Yo sufrí mucho por el monstruo, por el monstruo de Frankenstein, porque es que pobrecito, o sea, ¿cómo? No, yo lloré como Magdalena. Y de ahí me fui a investigar porque yo no conocía escritoras. Entonces, cuando vi que el Frankenstein lo escribió una mujer, me fui a buscarla. Y eso no me llevó a otras escritoras en ese momento, pero sí me llevó a cómo lo escribió. Y entonces me fui a buscar, bueno, quién más estaba, y conocí la historia de cómo se reunieron y de dónde salió Frankenstein, que fue una apuesta, que se retaron a ver quién escribía el cuento de terror más espantoso, en una noche de tormenta, encerrados, varados, en una villa allá en Europa, que ya ni me acuerdo dónde, ¿no? Entonces, o sea, leer una historia, leer una novela, leer un cuento, creo que nos puede llevar a conocer otra parte, en este caso las biografías. A mí también me gusta mucho leer las biografías, conocer cómo sucedió, de dónde nació. Cuando nosotros estábamos haciendo, ya como mediadora de lectura, invitamos a escritores a platicar con los jóvenes o con los niños, les decíamos, es que es importante, porque para mí era importante, ¿no? Saber cómo escribes, quién eres, ¿no? Como persona, qué te imaginas el día a día. Y creo que me engancho más con lo que tú me estás ofreciendo para leer de ti, ¿no? Entonces, eso también nos ha funcionado, ¿no? Y pues bueno, el tiempo es mortal en este tipo de programas. Sí. Nos tenemos que ir, pero yo no me quiero ir sin agradecerles el tiempo y sobre todo el que cuando los convocamos para que nos acompañen acá a la universidad siempre estén más que dispuestos a compartir con los jóvenes. Sí. Se dijeron cosas muy importantes dentro de esto, solo para ir cerrando, ¿no? Esta importancia de saber que a veces no es que no se quieran hacer ilustraciones o tener ilustraciones, sino los costos, ¿no? Y ahí entramos en otro gran tema que también sería interesante hacer debate sobre eso, ¿no? Sobre los costos que tiene toda esa industria. Y pues también esta parte de los derechos del lector, ¿no? Tienes derecho a no leer lo que no te captura, claro, sin dejar de lado que las instituciones educativas tienen un orden y por lo cual nos dejan leer ciertos textos, ¿no? Y también, pues, escribir y leer nos hace también entender nuestros territorios, ¿no? Lo que somos. Nosotros les queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros, ¿no? Y nos despedimos. Recuerden, toda esta semana ya hay actividades. Toda la información la pueden encontrar en WAPS Los Cabos de Facebook para que conozcan los horarios y quienes estarán pues con nosotros esta semana, mañana miércoles y el día viernes. Muchísimas gracias, Gustavo de la Peña y Nixania, por acompañarnos el día de hoy. Por compartir. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y pues bueno, ahora sí, ya casi nos van a cortar. Muchísimas gracias quienes nos siguieron en Radio WAPS y también por las páginas de Facebook de Comunicación Radio WAPS y WAPS Los Cabos. Se despide con muchísimo gusto su amiga Yuki Ramírez. Y Margarita Alvarado. Hasta dentro de 8 días. Esto ha sido todo en Cultureando en Los Cabos. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido todo en Cultureando en Los Cabos. Nos vemos la próxima semana.